campos, uno de maíz con manejo agroecológico, otro de maíz con manejo tradicional, y hacemos estas pruebas, ¿no? Podemos ver si el maíz, podemos ver si nuestras variables son cantidad, calidad de mazorcas, cantidad de mazorcas de uno del otro, cantidad de maíz que sale de uno del otro, resistencia a plagas, etcétera, ¿no? Podemos hacer diferentes maneras de testear esta parte. Posteriormente analizamos los resultados y vemos si lo que decimos y lo que nosotros dijimos es cierto o no es cierto. Hacemos, si nuestra hipótesis es cierta, pues hasta ahí casi terminamos nuestra investigación, hacemos un informe o en este caso una tesis, y en el dado caso de que no sea algo o no vaya de acuerdo a lo que nosotros hicimos, pues podemos hacer una hipótesis nueva o podemos también, esto es importante y se me pasó a mencionar en la clase anterior, pero los resultados negativos no son malos resultados, o no porque un resultado no sea como se esperaba quiere decir que sea una tesis o una investigación mala. Muchas veces los resultados negativos sugieren que pues el proceso no es como se espera y hay que incluir otras variables para que pueda cambiar, ¿no? Básicamente ese es el método científico, algo muy rápido. Y otra cosa que se me olvidaba mencionar que en la clase anterior fue que si bien el método científico lo vemos desde un punto de vista muy técnico, muy no tan afianzado a las creencias de nuestras comunidades, no está tan peleado, porque muchas veces muchas de las cosas que nuestras comunidades han hecho, pues viene de seguir estos pasos o alguna adaptación de estos, ¿no? O sea, por ejemplo, para una planta medicinal, hubo alguna persona que observó que al estar cerca de esa planta, esta generaba ciertas cosas, o por ejemplo al morder una planta se le quitaba el dolor de cabeza, se le quitaba el dolor de cabeza y se le ocurrió tal vez cocerla y tomarla en infusión cuando tenía otro malestar un poco más fuerte de la cabeza y le mejoró el tratamiento, ¿no? O tal vez alguna persona que tenía dolor de cabeza y tenía vómito, por ejemplo, y se tomó la planta y la aplacó las dos. Entonces por ahí sacamos un ejemplo que una planta, un ejemplo así muy burdo, ¿no? La hierbabuena sirve para el dolor de cabeza y el vómito, ¿no? Entonces fue básicamente lo mismo, observación, experimentación y sacamos conclusiones, ¿no? Entonces, si bien podríamos ver que el método científico está muy orientado hacia una parte de investigación, una parte, por así decirlo, que no nos es tan familiar en las comunidades, sí seguimos ciertas partes de esto, ¿no? Y al hacer una investigación, aunque sea comunitaria, pues sí seguimos ciertas pautas de esto, ¿no? Entonces no estamos peleados con eso. Sin embargo, pues es importante entender que para una investigación, sea la que sea, o sea, en cualquier momento, incluso poner el caso, ¿no? De ahorita, por ejemplo, programa Sembrando Vida en las comunidades de la región Villalta, pues hubo alguna persona que vio que el incentivar a los productores con apoyos económicos, capacitaciones y plantas, hizo que se deforestaran menos los bosques, ¿no? Entonces desde ahí viene todo eso, ¿no? Hasta lo que no parecería tan plausible que fuera o tan real que fuera, como Sembrando Vida, que a lo mejor puede parecer un poco extravagante mi ejemplo, pero pues de una otra manera pues te ayuda, ¿no? El saber esta parte del método científico. En primer lugar, pues es la observación de un fenómeno, ¿no? Que es biológico, físico, etcétera. Para la investigación tenemos que tener 3 puntos fundamentales: el tema a investigar, que este tema a investigar tenga un problema a resolver y qué metodología vamos a utilizar para resolver este problema, que las problemáticas a las que se puede enfrentar cuando uno define un tema de investigación, pues es en primer lugar no tener claro qué es una investigación o qué queremos investigar, desconocer qué es un proyecto de investigación y dificultad para escoger el tema apropiado para realizar la investigación. Al inicio de la sesión, usted me preguntaba si este es el tema en el que se van a titular, sea cual sea el método de titulación que ustedes elijan para el tema de la materia y el tema de su graduación o su culminación de la ingeniería, pues es necesario que ustedes realicen una investigación. En el caso de la materia, aquí sí vamos a hacer este protocolo de investigación, aun cuando ustedes se titulen por forma de titulación, ya que es importante que ustedes aprendan a investigar, porque en algún momento
pues se necesita, ¿no? Incluso para hacer un proyecto productivo, un proyecto de cualquier naturaleza necesitamos saber investigar. Le pongo el ejemplo, por ejemplo, le pongo el ejemplo de que usted tuviera que aterrizar un proyecto de gallinas ponedoras en su comunidad. Usted tendría que investigar qué raza de gallina se adapta a climas fríos, cálidos, qué alimentos necesita comer la gallina para tener más producción de huevos, cuando dejan de tener huevos, por qué dejan de tener huevos. Entonces, de una u otra manera, tenemos que saber investigar. Entonces, para el tema de la materia, sin importar la forma de titulación que ustedes tengan, sí es importante que se tenga este tema de la investigación, ¿no? Pues eso fue lo que vimos de manera muy rápidamente en la clase anterior. También la maestra Belani me parece que ya se conectó también. Sí, también la maestra Belani abordó algunos temas. No sé si quiera usted hacer algunos comentarios, maestra. Me comentaba Dalia que ya no pudo tomar la clase anterior y por eso me tomé la libertad de darle un pequeño resumen muy rápido de lo que fue la presentación que yo di. Y no sé si quisiera hacer algún comentario al respecto. Hola, muy buenas noches, gracias por la paciencia y por comenzar. Pues bueno, no, hasta el momento no, sí podría dar yo también un pequeño resumen de lo que va a ser, bueno, lo de la delimitación del problema, de lo que vamos a trabajar. Como les comentaba, esta parte de la delimitación vamos a irla viendo pues a lo largo de estos temas, más que nada para ir dando ciertas pautas nuevamente para ver cómo podemos no hacer menos trabajo, por decirlo así, sino para poder especializarnos o enfocarnos más bien en algún punto, y no o ser muy extensos y ambiguos, o que pues no nos dé el tiempo, ¿no? Para terminar nuestro trabajo. No sé si hay algún tema más que tenga profesor Sergio o o alguna pregunta que tengan, Karina, Dalia, al respecto de lo que ahorita les platicó el profesor. Bueno, solamente en lo que las chicas piensan, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Bueno, a mí me gustaría comentarles de una u otra manera cuáles son los requisitos para que un tema de tesis sea adecuado, ¿no? En primer lugar, y lo más importante, es que el tema de tesis sea de su interés. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, les puedo platicar mi experiencia personal. Si no nos interesa el tema de tesis que nos están dando, porque muchas veces nos los dan cuando nosotros no lo buscamos, pues de una u otra manera no nos interesamos en leer y pues tendemos a abandonar el trabajo. Es una de las cuestiones muy importantes, ¿no? A no hacer el trabajo. Entonces, por ejemplo, les voy a contar cómo fue cuando yo hice mi tema de tesis. No me voy a dedicar a contar toda mi vida como hacían algunos profesores en mis tiempos, pero sí el tema de comentarles de que, por ejemplo, cuando yo realicé mi tesis, yo me enfoqué, bueno, yo soy biólogo y mi especialización fue sobre mamíferos, animales con pelos, ¿no? Vertebrados con pelos y de sangre caliente. Entonces, bueno, ¿qué fue lo primero que me pasó a mí durante mi carrera? Pues yo vi muchas cosas, vi desde plantas, insectos, bacterias, algas, aves, reptiles, anfibios, peces. Vimos muchos temas muy interesantes, pero muchas veces nosotros como personas somos afines a ciertas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A mí me empezaron a llamar mucho la atención los grandes felinos. Yo recuerdo mucho que
en mi tercer semestre. Yo desde ahí me enamoré de los felinos, porque me llevaron a mí a trabajar a campo y me enseñaron, lo primero que vi en campo fue la huella de un jaguar, ¿no? Entonces para mí fue impresionante, fue algo muy bueno, y desde ahí, ¿no? Desde ese tercer semestre yo me fui enfocando a esto. Entonces yo cuando ya terminé, ya estaba puntual en mi octavo, noveno semestre, pues ya empecé a ver qué quiero hacer, ¿no? Entonces, bueno, dije, quiero trabajar con animales grandes y esto, ¿no? Yo fui con mi directora de tesis y me dijo, a ver, Sergio, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que forma parte de tu identidad? Le dije, para mí me gustan los mamíferos. El manejo forestal forma una parte muy importante de mi vida por mi papá. Mi papá fue mucho tiempo cortador de madera y él me llevó muchas veces al bosque. Y es importante para mi comunidad. Entonces me dijo, a ver, entonces, ¿cómo podemos unir esas tres cosas en un tema de tesis? Y desde ahí pues se vio el interés, ¿no?, que yo tenía sobre los mamíferos. Entonces, como les digo, debe ser, en primer lugar, un tema que te guste, que te llame la atención, que te gusta. Dos, que sea una contribución a tu carrera, de preferencia. O sea, una contribución que diga, bueno, yo con este conocimiento voy a ayudar a mi carrera. Entonces, pues lo primero que pensamos fue cómo el manejo forestal afecta a los mamíferos. Sale, pues ya vamos ahí sobre una línea, ¿no? Ahora, también es un aporte a la sociedad, porque de esa manera, pues nosotros vamos viendo que si el manejo forestal afecta a los mamíferos o no afecta a los mamíferos, y bueno, entonces vamos viendo esto, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el manejo forestal forma parte de la importancia cultural, económica y productiva de una comunidad. Pues por esa parte es una parte social, debe ser novedoso, original, y pues ya viene aquí una parte más importante, que es desde el punto de vista de que debe ser debe ser investigable. Eso es importantísimo, que debe ser investigable, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros se nos ocurre poner un tema de tesis un poco complicado, pues es difícil, ¿no? Y también tenemos que tener que este tema sea manejable y que sea práctico para nosotros en cuanto a tiempos, en cuanto a acceso a la información, acceso a la metodología para hacerlo, y sobre todo a lo que mencionábamos la clase anterior. Es importante que nosotros lo podamos realizar, una, de acuerdo a nuestros tiempos, y dos, que también cuando queramos elegir un tema de tesis, yo entiendo que el elegir un tema de investigación o de tesis es muy emocionante, es muy bonito, pero pues también que seamos un poco realistas y también tomemos en cuenta que hay muchas personas que han elegido un tema de tesis y se ha vuelto el trabajo de una vida. Eso también es importante. Yo conocí a un profesor en la universidad, mi profesor de botánica. Él cuando empezó a estudiar plantas, a él le llamaban la atención las plantas crasas, las plantas como las siempre vivas, o no sé cómo las llamen, la cola de borrego, que son unas plantitas que son carnositas, y a él le llamaban la atención esas plantas. Y él empezó a estudiar esas plantas, y hoy en día sigue estudiando esas plantas, ¿no? Entonces él, cuando se tituló, pues hizo algo como de listado de las plantas crasuladas de la ciudad de Aguascalientes, porque él es de Aguascalientes. Creo que ese fue su tema de tesis. Y pues de ahí ahorita ya siguió, y él sigue investigando y él sigue investigando. Entonces eso es importante de que tomen en consideración de que muchas veces los temas de tesis pueden ser muy amplios. Bueno, les platico otra vez otro ejemplo, bueno, de lo que me pasó a mí, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, yo también me enfoqué otra vez en mamíferos, otra vez en un animal subacuático, pero ahora me interesó saber cómo la actividad minera afecta a un animal subacuático, que en este caso es la nutria neotropical. Entonces yo cuando quise poner mi tema de tesis, cuando se lo presenté a varios amigos, mi intención en primer lugar, saber si mi tema principal era saber si la mina está afectando a las nutrias. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a obtener muestras de tejido para analizar metales pesados, y voy a analizar el agua, y voy a analizar la tierra, y voy a analizar a las presas, y voy a analizar esto, y voy a analizar el otro, y voy a analizar el otro. Cuando yo me di cuenta, si yo lo veía en tiempos reales, mi tesis de maestría daba para 6 años de investigación y no terminaría yo ahí.
Entonces es algo que sí es muy bonito, pero a veces es bueno de decir, bueno, a ver, vamos a trabajarlo por partes. Por ejemplo, para la maestría, para la licenciatura puedo trabajar una parte, para la maestría puedo retomar otra parte, para el doctorado puedo retomar otra parte, o si bien no me interesa hacer un posgrado, en la parte, puedo, no sé, por ejemplo, ver el tema de el manejo agroecológico del gusano cogollero del maíz, por ejemplo, ¿no? Ese es mi tema de investigación. Y si ya digo, no, pues yo me quiero titular y hacerme ingeniero y hasta ahí quedarme, va. Pero si yo sigo investigando, yo investigué, aun cuando yo no me meto en una maestría, en un posgrado, en un doctorado, yo al estar investigando, viendo al gusano cogollero del maíz, yo me voy a ir haciendo un experto en el control del manejo del gusano cogollero para que el día de mañana, cuando algún productor necesita apoyo eh, con esta erradicación de este gusano, pues ya me contratan a mí como experto. Entonces le digo, la investigación en un tema de tesis se puede ir por diferentes vertientes, ¿no? Entonces, pues creo que era básicamente eso, maestra Verani, y si no me equivoco, creo que era otra cosa. A ver, denme un segundo, nada más, voy a, voy a compartir aquí, ay, bueno, voy a compartir aquí un embudo que yo quería que se viera mejor, pero está muy pequeño, y no se ve bien. Ventana, compartir. Me dicen cuando ya se vea, si se ve. Sí, Bueno, aquí, gracias, maestra. Aquí nada más lo único que yo quiero, con perdón por esta cuestión pixelada, lo bajé de internet, pero lo que yo quería que vieran es esta parte donde está el embudo, que tomen en cuenta que muchas veces su investigación va a ir de lo general a lo específico. Por ejemplo, retomando el tema del gusano cogollero del maíz, mi intención es erradicar al gusano cogollero del maíz, ese es el tema general. Y de ahí, por ejemplo, yo cuando lo voy editando, mi tema va a ser el control biológico del gusano cogollero del maíz con parasitoides de la familia tal, un ejemplo, ¿no? Ya me fui de algo muy general a un poquito más específico, ¿no? Entonces es como esta parte, como dice la primera parte, aquí no se alcanza a ver bien, pero dice definir correctamente el tema, investigar, ubicar el tema delimitante que es que se puede realizar, ¿no? Y aquí esto lo vamos a ir viendo más con los otros compañeros, pero pues básicamente es eso, ¿no? De que veamos y también entendamos esta parte de la tema de que, como les digo, muchas veces vamos a ir viendo diferentes cosas dependiendo de los temas de investigación, vamos a ir trabajando. Entonces, no sé, bueno, creo que sí respondí su duda, Dalia, del tema de que el tema de que van a realizar para la materia va a ser para su titulación, si ustedes lo deciden así, sí, pero por de la materia va a ser importante que desarrollen un protocolo, aunque sea en papel, de la investigación que se va a realizar. De mi parte, con eso yo cerraría, maestra Bedani, en el tema de cómo elegir un tema de investigación y pues si quiere podemos ir comentando los temas que tienen las compañeras o si usted quiere trabajar algo más en específico en tema de presentación, pues ya usted me indica. Ok, muchas gracias, profesor Sergio. Bien, antes de continuar, Dalia, Karina, ¿tienen alguna duda por el momento? ¿Comentario, aclaración? Bueno, ok. Bien, perfecto. Muy bien.
A ver, permítanme un segundito. Ok, bien. Entonces me parece que Dalia no estuvo en la clase pasada. Ok. ¿Qué será? Bueno. Ok, primero vamos con los temas, ¿sale? Porque bueno, me parece que Carmen ya, ahorita no nos está acompañando, pero ella nos había comentado de algunos temas. Y la compañera Karina tampoco estaba muy segura de los temas a investigar, pero bueno, ya pasó una clase. Entonces, no sé si Dalia y Karina nos puedan comentar los temas de interés acerca de, para su titulación que tengan. ¿Quién quiere comenzar? Dalia, Karina. O, o nosotros elegimos. Nada más ahí para intervenir, maestra, en lo que las compañeras se animan. Tomen en cuenta que no es el tema definitivo de tesis, son temas de su interés de manera inicial, y aunque digamos ustedes elijan un tema ahorita, no va a ser el tema completamente ya así tal y como lo dijeron usted que se va a realizar en el trabajo de investigación, sino que es para tener una idea y también nosotros como profesores podamos apoyarles en hacer una pequeña retroalimentación y tal vez hacerle algunas preguntas para ayudarles a que vayan pensando mejor el tema. Si bien es importante o es necesario para la clase el ir avanzando, pero pues también del tema de tesis parte todo. Entonces, no se preocupen, no hay respuestas correctas. Todas las respuestas tienen un peso importante, entonces no se preocupen. Ustedes comenten los temas así como los tengan y podemos ayudar con la ayuda de la maestra Bedani y la maestra Nel cuando se una a la clase o en clases posteriores, ayudarles a ir delimitando de la manera más adecuada sus temas de investigación. Nada más era eso, maestra. Perdón por el... Sí, no se preocupen, muchas gracias. Aquí, como dice el profesor, sí, nuevamente, ahorita queremos ideas de qué es lo que han pensado, cuáles son sus intereses para la investigación, y conforme vayamos teniendo las clases vamos a irlas, concretándolas más, ¿no? Y de ahí vamos a elegir, pues, vamos a ayudar a que ustedes elijan el tema final que quieren para su tesis, ¿no? Bueno, para su trabajo de titulación. Ok, entonces, si no hay voluntarios, por favor, Karina, ¿nos podría comentar cuáles son sus temas de interés a la fecha de hoy, por favor? Ok. Karina nos dice, a ver, permíteme, combatir el falso medidor en cultivos de maíz. Bien, ¿cómo combatir? Marina. ¿Algún otro tema que tenga usted de interés para la investigación? Digo, tal vez el principal, pues sí es el de cómo combatir el falso medidor en cultivos de maíz, pero no sé si tenga algunas otras alternativas, solamente para saber. Okay. A ver, mientras nos termina de comentar Karina, Dalia nos comenta. A ver, permítanme. Dalia comenta que ella quisiera el uso de abonos orgánicos para el mejoramiento de la producción agrícola, ¿ok?
Ok. A ver. ¿Quiere comentar algo, profesor? No, se activó el micrófono, pero disculpe. Ok. Ok. Y estoy haciendo anotaciones, para ahorita platicarlo un poquito más con ustedes. Ok. Y Karina nos dice, sí, bueno, en lo que vamos comentando lo de la compañera Karina, Dalia, ¿algún otro tema nuevamente que sea de su interés? Igual como le decía a su compañera Karina, el principal sí puede ser el uso de abonos orgánicos para el mejoramiento de la producción agrícola, pero algún otro tema que tenga usted de interés, que haya pensado, para que tengamos pues otras alternativas, además de lo de los abonos orgánicos. Karina comenta, sí, parecido al de la compañera Delia, pero en cultivo de maíz de manera convencional y más técnico. Ok. Entonces, abonos orgánicos. Bueno, abonos convencionales en el maíz más técnico. Ok. Bien. Ok, en lo que va respondiendo su compañera Karina, Dalia, acerca de alguna otra alternativa que tenga para tema de investigación, voy compartiendo la pantalla, por favor, y me dicen cuándo puedan verla. ¿Sale? Permítanme. Ya se ve la pantalla, maestra. Muchas gracias. Dale, en lo que voy contestando la otra parte, es decir, si tiene alguna otra alternativa de tema de investigación, ¿usted pudo entrar a esta parte de la clase pasada o tampoco? Ok, dale el control de la hormiga fiera. Bien. Bien, ok. Voy a volver a compartir nuevamente. Y si no, puede que sea su internet, Dalia, y le pediría, permítame. Me dice nuevamente Karina, Dalia, si lo pueden ver. Si no, no sé si puedan tratar de entrar y volver a... Perdón, ¿cómo, Karina? Sí, sí. Ok.
Perfecto. Bien, entonces rápidamente vimos la delimitación del tema. ¿Por qué es importante? Bueno, por delimitación, voy a ir un poquito rápido porque ya está grabado y bueno, no lo he podido subir, una disculpa, hemos estado un poco apurados con algunos asuntos de documentaciones, pero bueno, este fin de semana espero ya estar subiendo sus videos. Y bien, entonces voy a acotar un poquito, ¿no? Bueno, voy a ir un poco rápido. Delimitación. Básicamente, ¿a qué nos referimos? Bueno, acotar, reducir o precisar un tema o problema a estudiar, ¿no? Es decir, como decía pues el profesor Storke, ¿no? Vamos a, de algo muy general, nos vamos a ir a algo más concreto, ¿no? Y esta es la etapa de la investigación en la que vamos a acotar el enfoque en el tema a investigar. Esta etapa va a ser durante la elección del tema de investigación y ¿cómo se llama? El planteamiento del problema. Durante es decir, a lo largo de estos pasos vamos a ir delimitando, ¿no? Poco a poco. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia? Nuevamente, pues es abordar un aspecto específico y evitar los temas que sean o muy abarcativos, que tengan muchos puntos que resolver o que investigar, o panorámicos, que no sean muy, que sean un poco menos centrados, ¿no? ¿Por qué? Porque podría resultar ambiguo o incluso imposible en términos prácticos poder terminar la investigación, ¿no? Si son muchos temas, pues bueno, se necesitaría mucha gente y mucho tiempo para terminar un tema de investigación, ¿no? Como comentaba en la clase pasada los profesores, no significa que, bueno, entonces ya, si me interesa todo un tema extenso, ya no quiero, ya no lo voy a volver a investigar más, ¿no? Sino más bien que vamos a irlo como dividiendo por partes. Y primero vamos a abordar una parte del tema y en la siguiente etapa académica podemos, o bueno, de nuestra vida, podemos abordar los siguientes temas, ¿no? Podríamos hacerlo en una maestría, en un doctorado, o en algún otro tipo de investigación, ¿no? Pero bueno, experimentando nosotros, trabajando en nuestros proyectos, pero poco a poco, para poder llegar a un resultado más amplio. Entonces, es necesario también contextualizar la realidad del problema que estamos analizando, de acuerdo con algunos límites. Es decir, para poder delimitar y para poder elegir qué es lo que tiene más importancia o necesitamos enfocarnos más para al elegir el tema, tenemos que tomar en cuenta límites conceptuales, de tiempo, de espacio y de contexto económico y social. Ok. Tomando en cuenta que esta delimitación permitirá enfocar la atención hacia un punto relevante a estudiar y no dispersarse en otros temas que no están relacionados con el objeto de estudio. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? En el control de la hormiga arriera. Ok, para empezar, pues bueno, vamos a hablar de qué tipo de control queremos hacer, ¿no? Control del animal como tal o como control de población, ¿no? De ahí vamos a ir viendo qué contexto económico y social, en dónde lo vamos a hacer y por qué lo queremos hacer, y durante qué tiempo y espacio queremos hacerlo. Es decir, si por ejemplo queremos tener un cierto control, un cierto balance en la población de la hormiga arriera porque está empezando a afectar nuestros cultivos, vamos a ver en qué lugares necesitamos enfocarnos para el control de la hormiga arriera. Porque bueno, por ejemplo, vamos a ver si va a ser en nuestra comunidad, en una parcela de nuestra comunidad o en ciertos tipos de vegetación o características ambientales de nuestra comunidad, porque si digamos
quisiéramos hablar de todo en general del control de la hormiga hormiga, pues bueno, tendríamos que hablar el control de la hormiga hormiga en América, en África, en Europa, en Asia, en todos los lugares en los que se encuentra la hormiga hormiga, ¿no? Y pues bueno, eso no es como muy posible porque sabemos que hay muchos factores que hacen que un organismo empiece a exceder los niveles aceptables de una especie y empiece a afectarnos a nosotros, ¿no? Bien, y ahora, bueno, eso en cuanto al espacio, ¿no? Y luego, en el tiempo, pues bueno, hay que ver si el control de la hormiga hormiga lo queremos analizar en el pasado, cómo se ha hecho, o en el presente, es decir, en los próximos 5 años o de hace un año al próximo año o durante la época de lluvias o durante la época de secas o dentro de 10 años, etcétera, etcétera, ¿no? Tendríamos que ver factores diferentes que podrían influir en el control de estas poblaciones, ¿no? Y bueno, hablar nuevamente, ¿no? Si queremos hablar del control en general de toda la población de hormigas arrieras, no sé, de la Sierra Norte de Oaxaca, tanto las que están en la parte más natural como en las partes agrícolas, como en las partes urbanas, o queremos hablar nada más de la parte agrícola o de la parte urbana, ¿no? Porque esta hormiga les puede atraer diferentes cosas, ¿no? Bueno, nos tenemos que enfocar, ¿no? ¿Por qué la queremos controlar la población y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Ok. Bien, entonces tenemos que enfocarnos y no dispersarnos en otras cosas que puedan no estar relacionadas o que puedan hacer el tema demasiado amplio. Ahora, ¿cómo vamos a delimitar? Bueno, les había comentado, no se puede delimitar un tema sin conocerlo lo suficiente. Por ejemplo, cuando hablaba su compañera Karina, ¿no? Acerca de cómo combatir el falso medidor en cultivos de maíz. Ok. Si usted solamente supiera que hay personas que están comentando que hay un gusanito que le dicen falso medidor y está afectando a los cultivos de maíz, entonces usted ¿cómo lo controlaría? No sería muy fácil o no sería bastante complicado delimitar el tiempo, el espacio, dónde quiere hacerlo, con qué personas lo quiere hacer, etcétera, etcétera, este tipo de investigación para combatir el gusano. En cambio, si usted sabe un poquito más de dónde viene, en qué temporadas afecta, a qué cultivos afecta más, en qué lugares está afectando, que puede ser una plaga estacional o una plaga traída por los vientos o por el clima, etcétera. Entonces usted podría delimitar un poco más, decir, bueno, yo quiero saber cómo combatir el falso medidor en cultivos de maíz en las partes de selva baja caducifolia de la región de Villa Alta, donde se cultiva maíz o maíz, frijol y chícharo durante la época de lluvias o durante el año del 2024-2025, etcétera, ¿no? Ahí usted podría, ¿y con qué métodos, no? Con métodos convencionales, con métodos, ¿cómo se llaman? Agroecológicos, con métodos químicos, con métodos físicos, con un poco de esto, con métodos tradicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Usted tendría que saber un poquito más
ustedes tendrían que saber un poquito más acerca del tema para poder decir qué tanto quieren ir, porque si investigan todos las formas de combatir a los que se les conoce como falso medidor, bueno, primero tienen que ver qué especies de gusano medidor, de gusano, de insecto, se les considera como gusano medidor o falso medidor, luego cuáles, pues llegan a su comunidad, si hay una sola especie, si son 2, 3, 4, dependiendo, ¿no? Y pues bueno, también delimitar algunos métodos, ¿no? Porque podrían ustedes encontrar 50 métodos o un método o 3 métodos, entonces tendría que usted saber un poquito más, ¿no? Entonces, primero tienen que saber un poco del tema, ¿no? Lo importante es que, bueno, también tienen que relacionarlo pues a la carrera que están estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esta investigación de titulación pues es como para, ¿cómo se llama? Para... ¿Requisito? ¿Como requisito de titulación? No me refería exactamente a eso, sino para emplear todo lo que han aprendido, ¿no? Todo lo que han trabajado durante la carrera, ¿no? Si no, pues para qué lo hacen. Si no, podrían hacer investigación de, no sé, la arquitectura del puente, de los puentes que están en el distrito de Villa Alta, ¿no? Eso no tiene nada que ver con su carrera, pero pues sería un tema de investigación, ¿no? Obviamente tienen que ustedes buscar algo que pues, tenga que ver con su carrera y que de lo que ya tengan un poco de conocimiento, ¿no? Ustedes pues no estudiaron ahorita arquitectura, estudiaron pues temas relacionados con la comunalidad, el manejo del territorio, pero el territorio comunal, y las partes físicas, biológicas, químicas, entre otras, y culturales, ¿no? De la región, bueno, de su región, ¿no? Bueno, entonces, tienen que, después de saber un poco del tema, o saber lo suficiente, entonces tienen que empezar a hacerse preguntas que permitan observar y trabajar estos problemas desde una perspectiva acotada y abordable. Y también tienen que tomar en cuenta algunos factores. Entonces, las preguntas que les permitan observar los problemas de manera acotada y abordable son ¿qué? ¿En qué contexto? ¿Y desde dónde? Y los factores que tienen que tomar en cuenta son el factor temporal, el factor espacial y el demográfico. Y por demográfico recordemos que no nada más nos referimos al sector de la población humana, que también es importante en este caso porque, bueno, vamos a estar interactuando entre especies no humanas y la especie humana, pero también pues qué población, ¿no? Bueno, aquí ambas mencionan, ¿no? En el caso del falso medidor, bueno, tienen que ver la población de esta especie de falso medidor que habita en este lugar, en este tiempo, y la población de maíz cultivado en estos lugares. Ahora, perdón, en cuanto a los abonos orgánicos, ¿no? De la producción agrícola, ok. Lo mismo, ¿qué población de productos agrícolas, es decir, de verduras, frutas, etcétera, van a querer estudiar para saber cómo mejorarlos y qué población demográfica de personas, si agricultores de un lugar o de otro van a querer trabajar con ellos o no. En el caso de los abonos convencionales en el maíz, pues bueno, ustedes ya están hablando de que quieren hablar de la población nuevamente de maíz, y luego tienen que ver con qué agricultores quieren trabajar. Y luego en el del control de la hormiga arriera, nuevamente, qué cultivos, es decir, qué población de cultivos, qué población de hortalizas, frutos, etcétera, y
la población de hormiga arriera que van a trabajar. Ok, vamos trabajando en esto. Primero, las preguntas, ¿no? Les comentaba, ¿qué, en qué contexto, desde dónde? Bien, para poder observar y trabajar los temas o los problemas desde algo acotado y abordable. Bien, el primero es, ¿cuál es el problema a investigar, no? ¿Qué problema? Ok. Entonces, tienen que tomar en cuenta los intereses fundamentales que los lleven a elegir el tema en cuestión, los interrogantes, dilemas, anécdotas que motivan la investigación. Como decía, adelante, compañero Sergio. Sí, maestra, nada más para comentarle, la llamada le quedan 6 minutos. Si gusta, para que hagamos otro vínculo, para que pueda usted continuar, para no interrumpirla. Sí, les mando rápidamente un enlace, por favor, jóvenes, al WhatsApp y ya nos conectamos luego, ¿sale? Se los mando y nos... Ya se ve, maestra Dani. Gracias. Entonces, les comentaba, ¿no? Hay que ver entonces cuál es el problema a investigar, ¿no? Como comentaba el profesor Sergio, ¿qué es lo que les interesa a ustedes investigar, ¿no? Y pues esto puede venir de interrogantes, de dilemas, anécdotas que los motiven, algo, ¿no? Algo que los incentive a encontrar la respuesta a este tema de investigación. Y entonces, después hallar en el tema de interés los elementos que constituyen el problema, ¿no? ¿Qué partes del tema van a constituir el problema que ustedes quieren resolver o quieren entender, averiguar, etcétera, ¿no? Después tienen que responder la pregunta, ¿en qué contexto se hará la investigación? Es decir, el problema que hayan identificado en un panorama más amplio, ya sea local, nacional o internacional, o del tipo que sea, y tienen que tomar, es decir, el problema que ustedes decidan, si decir que va a ser a nivel local, nacional, internacional, regional, depende, ¿no? Ustedes van a decidir. Y luego, tomando en consideración aspectos geográficos, temporales e incluso sociales que resulten pertinentes. ¿Por qué? Porque, bueno, dependiendo de la amplitud, de la magnitud el panorama que quieren investigar, de lo que quieren investigar, pues bueno, son las posibilidades que tienen, si lo juntan con el tiempo, de qué fuentes de información van a tener. Es decir, si va a ser bibliográfico, si va a ser experimental también, etcétera. Depende del tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a necesitar más tiempo, más esfuerzo para las diferentes dimensiones. Bueno, y entonces tienen que comprender la investigación no como un asunto aislado y universal, sino como una actividad que se va a realizar en un lugar, momento y cultura determinados. Es decir, la hormiga arriera no la van a investigar, o cómo controlar a la hormiga arriera, no la van a investigar, bueno, no van a tratar el tema como si como si la hormiga arriera solamente existiera en esa parcela, ¿no? Sino que saben que pues la hormiga arriera también existe en otros lugares, ¿no? Y además, esa hormiga arriera no solamente va a existir en ese momento y lugar, sino que va a existir pues a lo largo del tiempo, en varios lugares, pero ustedes tienen que decidir en qué momento van a investigar cómo pueden controlarla
en qué lugar y de la manera que lo quieren hacer, etcétera, etcétera. Bueno, y después tienen que pensar desde qué perspectiva académica van a abordar el problema, es decir, tener claro el panorama académico sobre el tema, qué se ha escrito sobre este, quiénes abordaron el problema antes que ustedes, es decir, nuevamente tienen que investigar lo más que puedan acerca del tema, ¿no? Si han investigado biólogos, agroecólogos, ecólogos, agrónomos, químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Físicos, sociólogos, etcétera, ¿no? ¿Y en qué se diferencia su postura de estos postulados previos sobre el tema? ¿En qué se va a diferenciar lo que ustedes quieren investigar a lo que ya se ha investigado? Y no es que tengan que tener una idea súper innovadora, etcétera, sino o algo que nadie más haya pensado nunca jamás, sino que, con por ejemplo decir que los factores ambientales son diferentes, eso ya diferencia su investigación de otros, ¿no? No sería lo mismo que si ustedes investigaran al mismo tiempo la misma parcela, la misma especie de hormiga arriera o la misma especie de gusano falso medidor y que esté interactuando con la misma especie de maíz y ninguna otra más, ¿no? Sería diferente si una estudia a la hormiga y otra estudia al gusano medidor, no importa que sea en la misma parcela y con el mismo maíz, porque están estudiando a dos especies diferentes y además les están estudiando en el 2024, 2025, con condiciones climáticas diferentes a otros años, en un lugar diferente a otros que se han estudiado, porque hay personas que podrían investigar también en 2024 las mismas condiciones, las mismas especies, pero en lugares diferentes. Alguien podría hacerlo en la costa de Oaxaca y otra persona podría hacerlo en la Sierra Norte de Oaxaca, ¿no? Ahí ya ustedes están diferenciando de los otros investigadores y también están aportando al conocimiento que pues se necesita para poderles dar solución, ¿no? Bien, entonces esto va a ser fundamental para la elaboración de los antecedentes de la investigación, ¿no? Esta parte. Ok, ahora, en cuanto a los factores que también tienen que tomar en cuenta al momento de delimitar su tema, primero tienen que tener en cuenta qué problema quieren investigar, entonces, en qué contexto, dónde, cuándo, por qué, etcétera, con quién, quiénes, y desde qué perspectiva académica, qué ya se ha investigado, qué es lo nuevo que ustedes van a aportar. Ahora, tienen que tomar en cuenta los factores temporales, espaciales y demográficos. Bueno, el factor temporal, espacial y demográfico. Por temporal, nuevamente les comentaba que es el periodo o fecha específico en la que se centrará la investigación, no el lapso en el que se efectuará. Es decir, no nos vamos a enfocar a que, bueno, yo empecé mi investigación el 5 de octubre del 2024 y pienso terminarla el 20 de enero de 2025, ¿no? No me voy a referir a que ese es el lapso, el factor temporal de la investigación, sino que me voy a enfocar más bien en tal vez mi investigación empiece desde el 27 de septiembre del 2024 y la vaya a terminar, la concluir por completo el 30 de agosto del 2025, pero lo que voy a yo estudiar va a ser el lapso de
el 1 de noviembre del 2024 al 30 de marzo del 2025. Estas son las épocas que yo quiero estudiar. Este es el tiempo, el factor tiempo que yo quiero estudiar. O quiero estudiar el verano de 2024-2025, perdón, de 2024, o el invierno de 2024-2025. O la época de lluvias, o la época de secas de algún año, ¿no? Ahí ya estamos diciendo el factor temporal. Y por ejemplo, en el caso de las investigaciones históricas, el factor temporal también va a hacer referencia a los años de historia que se van a analizar en ellas. Pero bueno, nosotros me imagino que ustedes, por lo que me comentaron, pues bueno, están pensando que sea pues más actual, ¿no? Ok. El segundo factor es el factor espacial. Necesitan indicar el lugar geográfico donde se va a enfocar la información de la investigación. Puede ser una ciudad, un estado, un país, continente o a nivel mundial, ¿no? Nuevamente les comentaba que eso depende de el tiempo que tengan, los recursos que tengan, el nivel de especialización que tengan y las fuentes de información, ¿no? Si es a nivel mundial, bueno, tendrían que tener una base de datos enorme en donde les vengan datos de acerca del uso de abonos orgánicos en la producción agrícola, es decir, cómo van a afectar de manera positiva, negativa o neutral los abonos orgánicos en la producción agrícola de la Sierra Norte de Oaxaca, también la Sierra Sur de Oaxaca, en la costa de Oaxaca, también Querétaro, Quintana Roo, México, Estados Unidos, América, Asia, Europa, África y Oceanía. Eso pues tendría que tener muchísima información, ¿no? O puede ser en mi región o en mi comunidad, ¿no? Podremos, o en las parcelas de selva baja caducifolia de mi comunidad o de mi región, o en mi comunidad y hablar de una comparación entre las que están en la selva baja caducifolia y en la selva alta perennifolia, ¿no? Y podríamos hacer una comparación de nuestros de nuestros resultados, ¿no? Ahora, en cuanto al factor demográfico, se refiere al tipo de población en la que se dirigirá la investigación. Y también puede incluir la institución o organización donde se llevará a cabo dicha investigación. Nuevamente, ¿a quiénes vamos a investigar o a qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a investigar? Y también, pues, ¿con quiénes vamos a trabajar, no? Con agricultores, con... ¿qué más será? Y agricultores de dónde, si son los de Sembrando Vida, si son todos los que hay en mi comunidad o los que no están Sembrando Vida, a los que les gusta usar productos convencionales, a los que les gusta usar productos orgánicos, quienes usan ambos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además que si quiere estudiar la población de falso medidor o la de hormiga riera o la de, ¿cómo se llama? O la de maíz, o también la de calabaza, o la de chícharo, o la de maíz orgánico, o la de maíz convencional, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que nosotros necesitamos delimitar al momento de hacer una investigación. Podemos ser muy, muy específicos o podemos no serlo tanto, ¿no? Pero el caso es que necesitamos saber hasta dónde va a alcanzar nuestra investigación, qué es lo que queremos saber, cómo queremos aportarlo y qué recursos en tiempo y en esfuerzo tenemos para poder completar esta investigación, ¿no? Ok. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario?
va quedando más o menos claro, está siendo un poco más confuso. Las escucho o las leo. ¿Todo va quedando claro? Más claro que el agua. Ok. Bueno. Entonces, pues bueno, en la ocasión pasada, la clase pasada se les dejó, se les escribió por mensaje y me parece que también a la plataforma de Classroom se les subió una pequeña, tarea para trabajar. A ver, dice Karina, durante la investigación habrá muchas dudas, hasta ahorita está bien. Ok, sí, exactamente, durante la investigación, su elección y todo eso van a ir surgiendo más dudas. Exactamente. Entonces, pues por eso vamos a ir trabajando lo de la delimitación del problema a lo largo de todo este planteamiento del problema y elección de investigación, ¿no? Pero ahorita un momento. Disculpen. Entonces, sí, a lo largo de esto, pues van a ir surgiendo dudas, entonces vamos a irlas resolviendo, vamos a ir teniendo algunas intervenciones para que ustedes puedan concretar un poco más el tema que ustedes quieran, trabajar, ¿no? Ok, entonces se quedó de tarea que pensaran en el tema de investigación de su interés, tomando en cuenta que tenga que ser relacionado con su comunidad y lo que han estudiado en la ingeniería, ¿no? Por lo que me comentan, pues sí, ya es algo de su interés, ¿no? El falso medidor en el cultivo de maíz, abonos convencionales en el maíz, y también abonos orgánicos para el mejoramiento de la producción agrícola y el control de la hormigarriera. Es algo que les interesa, pero que también tiene que ver con su carrera bastante bien. Ahora, vamos a irlo acotando con las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuál es el problema a investigar? Ok, tienen que pensar cuál sería el problema a investigar de los temas que ustedes me comentan. Bueno, por ejemplo, el primero de Karina, ¿cómo combatir el falso medidor en cultivos de maíz? Ok, ahí está el problema más o menos en una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cómo combatir? Ahora, en el caso del uso de abonos orgánicos para el mejoramiento de la producción agrícola, ¿cuál sería la pregunta en este caso? ¿No? ¿Cuál sería el problema? ¿Cómo afectan estos abonos orgánicos en el mejoramiento de la producción? ¿Realmente funcionan o no? ¿Y qué es lo que, bueno, eso, ¿no? En el caso de los abonos convencionales en el maíz, nuevamente, ¿cómo afecta? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué no? Etcétera, ¿no? Ustedes tendrían que pensarlo, ¿no? Y en el caso del control de la hormigarriera, sería cómo controlar a la hormigarriera en los cultivos agrícolas de tal lugar, en tal fecha o en tal temporada, o cómo afecta el poco o gran control que hay en la hormigarriera a las comunidades naturales o incluso agrícolas a largo plazo de la hormigarriera. Es decir, si controlamos demasiado a la población o incluso la exterminamos, si fue un control desmedido y acabamos con ella, entonces también podríamos querer saber cómo afecta este desequilibrio en
pues en en la parte agrícola y en la parte ambiental en general, ¿no? O si no afecta mucho, o si no vamos a ver los cambios hasta mucho después, etcétera, ¿no? Tenía yo algunas preguntas que les podrían ayudar a acotar. Por ejemplo, nuevamente en el caso de cómo combatir el falso medidor del cultivo de maíz, en qué lugar quisiera saber usted dónde combatirlo, ¿no? Nuevamente, en la región, en una parcela en específico, con qué agricultores, o si el maíz que crece solito, o dónde, ¿no? ¿Dónde? En la comunidad, etcétera, ¿no? ¿Con qué métodos quiere combatirlo? Si quiere que sea mixto, o solamente orgánicos, o solamente convencionales, o convencionales y o los físicos, o agro, agroecológicos, no sé, tiene que pensarlo. Y ¿cuál sería su objetivo de decir ya lo pude combatir, ¿no? Acabar con él totalmente o tener un control estándar, etcétera, ¿no? En el caso del uso de los abonos orgánicos para el mejoramiento de la producción, ¿qué quiere saber usted en el uso del abono orgánico? ¿Quiere un mejoramiento en calidad, en cantidad, en ambas cosas? ¿Qué productos orgánicos, qué productos agrícolas quisiera usted enfocarse? Todos los existentes en todo el mundo, o todos los que se cultivan en su región o se pueden cultivar en su región, ¿no? Porque no es lo mismo los que sí se hacen a los que potencialmente podrían cultivarse, ¿no? Por ejemplo, en dónde, ¿no? Nuevamente en su región, en su comunidad, en unas parcelas, en un tipo de parcela, en el estado. En cuanto a los abonos convencionales, en el maíz, pues bueno, por un lado, ¿a qué se refiere con que sea más técnico? Nuevamente, ¿qué quiere saber si son en qué afectan, efectos secundarios, o si mejoran, qué tanto mejoran, qué tipo de mejora da, etcétera, ¿no? Y en el control de agronomía nuevamente, pues, qué tipo de control quiere, uno total, uno no, con qué métodos, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, la segunda es, ¿en qué contexto será la investigación? ¿Desde qué perspectiva académica van a abordar el problema? Lo que ya vimos ahorita en las preguntas. Y tienen que tomar en cuenta los factores tiempo, espacio y demografía que van a querer estudiar, ya sea humana o no. Entonces, eso quedó de tarea. No sé si ya me puedan dar no quiero algo muy específico, no es necesario, pero ahorita viendo este tema, haciendo estas preguntas y ustedes diciéndome sus temas de interés, ¿cómo pueden acotar el tema de investigación que quieren tener, basándonos en estas preguntas? Podrían decirme, escribirlo, contestarme el problema que quieren y en qué contexto, desde qué perspectiva, en qué tiempo, en qué espacio, con qué población quieren trabajar. Las escucho o las leo, chicas. Adelante. Bueno, mientras van respondiendo, profesor Sergio, ¿podría comentarme? Ya no me pude fijar bien.
Usted fue quien subió las preguntas, ¿verdad? Al Classroom. ¿Las dejó abiertas o sí los dejó como una tarea para subir un archivo en la plataforma de Classroom? Justo se estaba ya revisando cuando usted estaba comentando sobre el tema de las tareas y lamentablemente no las subí, se me olvidó subirlas honestamente. Ah, ok. Pero bueno, yo creo que la podemos subir ahorita para que lo puedan ir trabajando de todas maneras. Yo considero que sí sería bueno que se trabajara un tema escrito, dado que de una u otra forma sirve como antecedente para que las compañeras vayan viendo cómo va la evolución de su trabajo. Entonces, si me da usted 2 minutitos, ya la subo. Ah, perfecto. Sí, está bien. Justo también, pues eso estaba pensando. En lo que lo sube el profesor, les pregunto, Dalia y Karina. ¿Prefieren mejor que les dé unos días para que suban y lo piensen un poquito mejor? ¿O me lo pueden poner de una vez? Ok, dice Karina que en Classroom. Ok, de acuerdo, sí, me parece mejor, para que lo puedan, analizar un poquito más. Y pues bueno, sí, ya también ya son las 8:15, entonces, pues bueno, nada más para cerrar, bueno, les agradecemos que estén en la clase. Espero ya este fin de semana poderles subir los videos para que los analicen. Y por otro lado, bueno, no sé si vieron el mensaje. Quería preguntarles de una vez que ya están aquí, ¿podrían conectarse el miércoles para continuar con para seguir avanzando con los temas? Ya que, pues bueno, sí estamos un poquito acotados de tiempo para los temas que estamos viendo. Entonces, ¿se pueden conectar el miércoles a las 5 de la tarde? El link del Classroom. Ah, sí, cierto. A ver, permítanme un momentito,